Seguimos en este noticiero y ya lo tenemos aquí en el piso Ariel Umpierres para hablar de lo que pasa en el mundo. Y primero lo saludamos. Ariel, ¿cómo te va? Buen mediodía, bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Luciano? Buenos días. Bueno, lógicamente quizás un conflicto tremendamente antiguo que vuelve a reinventarse lamentablemente. Hablamos de este conflicto Israel-Palestina que no para de dar malas noticias, Ariel. Exactamente, 73 años de guerra entre israelíes y palestinos. Israelíes, un estado, un país de 7 millones, 6, 7 millones de habitantes, muy pequeño, muy pequeñito, le diría 8 veces más chico que el Uruguay, para que se dé una idea, pero muy armado con la tecnología de punta en sistemas de armamento, que se pelea con los palestinos, dado que desde hace 73 años una colectividad, grupos judíos que se instalaron allí en la zona de Palestina, han ido ganando terrenos y en los últimos días esto ha pasado a una escala mayor, es decir, el gobierno de Israel quiere tomar tierras, tomar casas, usurpar tierras y casas de palestinos que obviamente se resisten a esto y esto provoca guerras y enfrentamientos. Los palestinos están agrupados en dos pequeños territorios, allí muy separados del resto de Israel, pero que permanentemente están en guerra porque evidentemente se resisten, no quieren que les tomen sus casas, que lo hacen de manera muy violenta, los colonos, ultraortodoxos, esto es lo más importante para decir, con un gobierno del presidente Netanyahu, o del primer ministro Netanyahu, que tiene muchísimas acusaciones de corrupción, él y su esposa, a título personal, y que entonces necesita cada tanto hacer una guerra con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, con la tecnología, ya le digo, de punta, dado que Israel ha sido y sigue siendo para los Estados Unidos allí como una cuña puesta dentro de los países, rodeado de los países árabes, para enfrentar y limitar el crecimiento, la expansión o la presencia de los países árabes, que en un momento fue por razones de petróleo, había que proteger las fuentes de petróleo de Arabia Saudita, y hoy le diría, aunque le parezca mentira, es estrictamente religiosa la lucha, porque aquí estamos hablando de dos modelos y de dos concepciones que tienen miles de años. En este caso Israel dice que fue Dios, usted lo recordará en la Biblia, en el Génesis, Dios le dio esa tierra al pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, y esta gente dice que tiene derecho a estar en esa tierra, aunque nunca había vivido realmente. Ariel, decías de los países árabes, ¿qué función están cumpliendo? Algo adelantaste, ¿y qué posición tienen en relación a Palestina, básicamente en este conflicto? Bueno, allí hay dos realidades. Una es la inmensa mayoría de la población árabe. Yo conozco muy bien todos esos países, he viajado mucho, he estado mucho en esos países. Te puedo asegurar que el 99% de la población es anti-israelí y furiosamente anti-israelí. Diferentes los gobiernos, por ejemplo el gobierno de Arabia Saudita o de Jordania, donde hay una actitud un poco más de real política, buscan la cobertura de Estados Unidos, entonces tienen una actitud un poco más moderada hacia el Estado de Israel, pero la enemistad, el enfrentamiento es generalizado. No hay nadie allí de ese lado del Mediterráneo que mire al Estado de Israel con simpatía. Realmente es un enclave aislado del resto de los países árabes, ¿no? Ariel, recién hablaste de Estados Unidos. ¿Qué papel juega Estados Unidos en todo esto? Muy importante, muy importante. Sin Estados Unidos, Israel directamente no existiría. Y cuando decimos Estados Unidos tenemos que decir dos cosas. Una es la comunidad judía dentro de Estados Unidos que apoya a Israel, obviamente, pero también, y muy importante, no se habla mucho, la comunidad evangelista, los cristianos sionistas, que en Estados Unidos son una enorme, se habla de 40 millones de personas, que por temas religiosos, por una concepción religiosa que sería muy largo de explicar ahora, dicen que Israel tiene que seguir existiendo y combatir y enfrentar a los países árabes, a los árabes que los presenta como salvajes, en fin, como muy primarios. Entonces hace que el gobierno de los Estados Unidos desde hace unos 40, 50 años, definitivamente y decididamente apoye a Israel, pero no es toda la clase política norteamericana que lo apoya. Allí hay contradicciones y últimamente, y aquí por eso distinguía a la comunidad judía de la comunidad evangelista dentro de los Estados Unidos, dado que la comunidad judía de Estados Unidos se está diferenciando y no soporta
estas exenciones, estas prepotencias del Estado de Israel, a tal punto que la propia Naciones Unidas ha condenado esto, ¿no? Entonces hay divisiones internas. Sí, Vané. Sí, son, la verdad que uno mira imágenes, bueno, ve estos videos y la verdad que es lamentable, una guerra tan antigua que pasen todo este tipo de cosas. Bueno, hablábamos de Estados Unidos, pero también la ONU acusa a Israel de crímenes de guerra, de lesa humanidad. Hay muchas cuestiones aquí. Están esas visiones que seguramente Ariel va a ofrecer su visión también. Esta postura de, bueno, Israel dice, un movimiento terrorista nos ataca. Los palestinos dicen, bueno, ocupan nuestras tierras. La verdad que es la temática que, más allá de algunas diferencias en la concepción, más o menos es lo que se mantiene en relación a los dos posturas, Ariel, ¿no? Exactamente, sí. Aquí en realidad es que el Estado de Israel tiene, por razones bíblicas, una vez más, por razones bíblicas, el objetivo de hacer el gran Israel, eso que Dios le dijo, que está en la Biblia, que va a ocupar un territorio mucho más grande que el que tiene actualmente, una parte de Egipto, de Siria, de Irak, de Arabia Saudita, de hasta Irán. Ese es el plan que tiene el gobierno de Israel. Obviamente que eso va contra la voluntad de los árabes en este caso, entonces esta guerra, así como está planteada, no tiene fin. Estados Unidos, como digo, insisto, apoya financieramente y militarmente al Estado de Israel, armándolo hasta los dientes y obviamente Israel avanzando sobre casas, sobre tierras, desplazando poblaciones. Hay 10 millones de refugiados palestinos fuera de los territorios. En fin, es una situación que así planteada todo el mundo coincide que no tiene fin. Ariel, ¿cómo se puede explicar la división del territorio palestino para otorgar también, digamos, una claridad en torno a este tema que también es de vieja data, obviamente, ¿no? Claro, allí cuando Israel, recordemos que hubieron varias guerras importantes en los últimos 30, 40 años que permitieron a Israel recuperar o no recuperar, invadir unos territorios, ganar territorios, y a los palestinos les ha dado dos zonas separadas, la Franja de Gaza y Cisjordania, separadas, muy bloqueadas y controladas por el Estado de Israel, donde las personas que quieren circular de un lado a otro son sometidas a todo tipo de vejámenes. Yo he estado allí en esa frontera, realmente es horrible. Atropellos, violaciones de los derechos humanos, en fin, la situación es realmente muy difícil, y los palestinos también muy divididos, porque recordemos que también el Estado de Israel en algunos casos busca la división de sus enemigos en este caso, entonces alienta contradicciones dentro de los propios palestinos, dentro de los propios estados árabes. El famoso divide y reinarás. Una de las últimas de mi parte, ¿cuál sería la salida? ¿Tiene salida a este conflicto? Porque pasan los años y siempre aparecen estos brotes de violencia. Sí, aparentemente esto por el momento no tiene salida. La política que sigue el Estado de Israel es provocar que otros provoquen guerras, concretamente que Estados Unidos haga ataques, en este caso aéreos, a Irán, que es el gran enemigo del Estado de Israel, y lo que se busca es, siempre el Estado de Israel necesita que en la región haya cada vez más convulsiones generalizadas. Recordemos lo que hemos hablado en alguna ocasión aquí, la famosa primavera árabe. Entonces hay un aliento permanente a las contradicciones, y concretamente el primer ministro Netanyahu necesita esta guerra porque que es lo que le permite cohesión social, porque si deja el gobierno, lo cual es muy probable, va preso al día siguiente. Está definitivamente comprobado que él y su familia han cometido actos de corrupción de todo tipo. Entonces, de alguna manera, él también necesita generar conflictos para ir tapando, creando una cierta confusión, de forma tal que su propia supervivencia política y personal se mantenga. Pero es un escenario que muy difícil de resolver en los próximos tiempos, digamos, ¿no? Muy complejo, por cierto. Sí, la verdad que sí. Un tema y aparte muy interesante para conocer, para saber qué está pasando. Seguramente seguiremos hablando de esto. Ariel, muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por traernos todas las noticias del mundo, todo lo que pasa a nivel internacional. Claro que sí, un saludo. Muchas gracias. Gracias.